RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Seguimos en directo, segunda hora del Espacio en Blanco, con muchas cosas que contaros. El Blanco Radio RNE, por si queréis entrar en las redes sociales. Y nuestro primer invitado, Miguel Ángel Pertierra, hablando de vida después de la vida. Todavía tenemos te saludo de nuevo. Tenemos todavía una cosita más que quiero que me cuentes. Escuchemos. Santi Rodríguez, el actor, nos narra su experiencia de vida después de la vida. Yo estuve 2 minutos y medio en parada cardiorrespiratoria. He estado clínicamente muerto durante 2 minutos y medio. Yo me he visto dándome los masajes cardíacos, me he visto desde arriba, he visto a mi mujer abrazada, a las personas que había allí, mi mujer ya pensando que no había remedio a lo que me pasaba. Entonces yo literalmente sé que esto no acaba aquí, porque lo he vivido. Y que además cuando pasamos a mejor vida, y nunca mejor dicho, la sensación es increíble, es maravillosa y automáticamente lo que ya tienes es la certeza de que estás donde tienes que estar y de que vas a ayudar a las personas que se quedan aquí. Santi regresó y su vida cambió, como la de muchos que han pasado por estas extrañas experiencias. Saquemos conclusiones de todo ello. Tenemos solamente 3 minutos. Yo no te voy a pedir que me digas. Hay varias preguntas. Tuve una muerte clínica, tenía 3 años, me atraganté y tuve una salida astral. Y una mano me paró y me dijo que no había llegado mi hora. Me echó para atrás. ¿Ocurre esto? Sí, muchas personas ven ese ser que depende de la religión y la idiosincrasia, piensan que pueda ser uno u otro, pero sí hay muchos seres que dicen no es tu momento. Los que mueren súbitamente por accidente o asesinato son también recibidos por seres queridos ya fallecidos. Evidentemente se escapa del tema de la experiencia cercana a la muerte, pero aquellos que están heridos y que llegan al hospital, evidentemente pueden tener experiencia cercana a la muerte sin ningún problema. Vale, Santi Rodríguez, el actor, nos contaba eso. ¿Te cambia la vida cuando has tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Vuelves reformado? Mira, te voy a decir 2 personas muy conocidas, Sharon Stone y Peter Sellers. Ellos dicen que le cambió la vida y es un giro de 180 grados. Yo todo y cada uno de los casos que he conocido, hay un giro de la forma de concebir la vida, de concebir la muerte, de concebir qué es lo que merece la pena, qué es lo que realmente hace falta, qué es realmente lo importante en esta vida. Eso sí te cambia completamente. Esa parte donde tú ves lo importante y aquello que te estás perdiendo o que te has perdido. Realmente ese giro va poco a poco volviéndose a 180 grados, como tu vida varía completamente y sobre todo, y algo muy importante, pierdes el miedo a la muerte. ¿Y por qué en 30 segundos? Perdona que te meta miedo, ¿sabes? Ya sabes cómo es la radio. Nada. ¿Por qué no nos enseñan a morir o no nos enseñan que después hay algo más? Hablando tan claro como tú estás hablando. Pues desgraciadamente tampoco nos enseñan a vivir. Pues me callo la boca. Tendrías que venir 3 o 4 veces más, ¿eh? Y ya sabes que siempre eres bienvenido. Yo encantado, tú sabes que encantado. No tengo miedo a la muerte, descubriendo el velo del más allá, por don Miguel Ángel Pertierra, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Hay mucha gente que en América que nos está escuchando y dice si pueden conseguir el libro. ¿Se puede conseguir de alguna manera? De hecho, sí, en Amazon lo pueden conseguir. De hecho, sabemos que ha llegado ya a países como Estados Unidos. En Dallas, precisamente, me escribieron el otro día que lo estaban leyendo ya y se puede conseguir en cualquier parte del mundo. ¿Y de qué forma se puede conectar contigo o para conseguir el libro? Pues muy fácil. Para conseguir el libro en Amazon, simplemente ponen el título del libro, o incluso mi nombre, y va a salir el título del libro. Y conmigo muy fácil, Miguel Ángel Pertierra, tanto en Facebook como en redes sociales de Instagram, y si quieren por correo, drpertierra@gmail.com, que se lo veo siempre. drpertierra@gmail.com.
Y si no, en La Rueda del Misterio. Y el valor que tiene este libro, ¿sabes? Es que son cosas que tú has investigado, que tú has trabajado, que tú has visto, tu propia experiencia. Es parte de mí, ese libro. Y te doy la enhorabuena. ¿Qué parte tan bonita tenéis? A ti. Te espero por aquí, por el Espacio en Blanco. Cuando tú quieras. 2:10, 1:10 en las Islas Canarias. Eso que crees haber soñado. Eso que no te atreves a sentir. Forma parte de ti. Espacio en Blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. Saludos de los volveros forestales de Melide. En esta noche que nos hacen más agradable el mejor programa de la radio del misterio, Espacio en Blanco. Gracias, buenas noches. 2:10, 1:10. Las gracias a los bomberos con ese trabajo que han tenido este verano. Ojalá no se repita nunca más. A los cuerpos de seguridad del Estado, a la gente que está en los hospitales salvando vida, a toda la gente que nos escucha de noche y a los que descargáis el programa. Dicen que haciéndonos uno de los podcasts más descargados. Y ahora queremos continuar con una historia que nos llamó la atención hace tiempo y que parece que sigue teniendo sorpresas. Escuchad. La búsqueda de pruebas de visitas alienígenas es una de las constantes en este mundo de la investigación de los misterios. Os damos una pista de lo que hablamos. Es el cráneo de león. Escuchemos lo que nos dice Josep Guijarro respecto a él. Eric von Däniken se mostró impresionado por un cráneo que no ha podido ser catalogado hasta ahora y que fue presentado en The Ufology World Congress de Barcelona. Fue hallado en 2001 en la zona Maragata de León, en el tercio norte de la península ibérica, en los alrededores de un municipio llamado Santa Colomba de Somala. Un buen día, el perro de la familia trajo en su hocico el curioso cráneo y lo depositó suavemente a los pies de Elena, la madre de Iván, y ocupó prácticamente 2 décadas un lugar destacado en la caseta de este mastín leonés, hasta que primero un reportaje en la revista Más Allá pondría en la duda de la naturaleza de lo que tenía. En efecto, el cráneo de león es muy parecido a este otro hallado en los montes de Rodope, en Bulgaria, en esa misma época, el año 2001. Un extraño cráneo al que se le han realizado pruebas científicas para conocer su origen. Hoy volvemos al tema para tratar de descubrir este enigma. Como os habíamos anunciado, vamos a hablar de un cráneo, un extraño cráneo que ya estuvo en nuestro programa hace bastante tiempo. Saludamos a una de las personas, el que lo tiene, Iván Pérez Chana. Nos vamos hasta León. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien, contento. Ya te decía que a ver cuándo me invitas a un botillo o un choricito de esos ricos o un plato de los de León, ¿vale? Vale, como te apetezca, aquí estamos. Y Alfonso Medina, conocido como el Indiana Jones español. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Miguel. Un placer tenerte en el programa. Estuvimos juntos en una de las charlas del grupo EPTA, hablábamos ahora, ¿verdad? Sí, estuvimos y la verdad yo ya seguía de tus pasos y tenía muchas ganas también de poder formar parte de tu programa y sobre todo pues estar con vosotros, pues y sobre todo con Iván. Es un placer. Como tengo poco tiempo, vamos al grano. Iván, hemos hablado ya de la historia. Tu perro encuentra un cráneo, te lo lleva a casa, hasta hace un montón de años allí, hasta que de repente se enciende la chispa y empiezas a darle vueltas. Lo presentas en el segundo congreso de ufología. Eric von Däniken alucina con él, ¿no? Sí, él se quedó mirando con el cráneo y me dijo que quería incluirlo en un libro que iba a escribir sobre calaveras extraterrestres y tal, y tuvo una entrevista conmigo. Se quedó pejiplático, la verdad. Josep Guijarro, nuestro compañero, también dijo, aquí hay una historia muy rara en este cráneo, ¿no?
Hemos escuchado algunas de sus palabras en esa introducción, pero ha seguido un poco el caso él, ¿no? Sí, ese Guijarro ha estado siempre conmigo al lado y bueno, pues muy bien con él, la verdad se ha involucrado bastante. Vale, se le conoce como el cráneo de León. Hay otro cráneo en Rodope, en Bulgaria, y eso es lo que ha hecho un poco juntar ambas historias. Pregunto. Sí, porque el otro cráneo es muy similar a este, entonces aquel también apareció en circunstancias extrañas, igual que este, por las mismas fechas, y como aquel cráneo tampoco se pudo catalogar con ninguna especie conocida, pues al ver la imagen rápidamente nos dimos cuenta que eran iguales y quisimos seguir hacia adelante con el caso porque aquel cráneo desapareció. Entonces por eso estamos aquí contándolo. Vale. ¿Tú 25 años llevas con esta historia? ¿Tantos ya? Sí, bueno, sí, claro, desde 1998 que lo trajo el perro hasta el día de hoy. Wow. Imagínate. Y tú te has empezado a mover por diferentes lugares, incluso has llevado a que investigadores de Atapuerca examinaran el cráneo. Sí, claro, quisimos que científicos vieran a ver si pertenecía, porque se decía que el de Rodope podía ser de un fragmento de una vaca, y entonces quisimos llevar el cráneo nuestro a científicos de Atapuerca para que vieran a ver, y tampoco supieron decirnos de qué era, porque con un programa informático estuvieron allí mirando animales y tal, y fuimos directos a la vaca también, y no coincidía con lo que tenemos en mano. Entonces, bueno, pues sí que vieron cosas, que ya te diré, y que lo diferencian de otros animales. Y bueno, después hemos hecho unas pruebas en un centro privado y resulta ser otra cosa distinta de una vaca. Vale, ¿qué vieron? ¿Qué era diferenciador de estos investigadores de Atapuerca? Pues mira, ellos se dieron cuenta de que tenía un peso muy liviano, que tenía una estructura que era laminada y que el tamaño era más reducido que el de un bóvido, y además también vieron que tenían 6 cavidades. Y bueno, la prueba del carbono 14 no la pudieron hacer porque decían que ya se veía que era un hueso, que no era un fósil, con lo cual le dieron una estimación de edad entre 1 y varios siglos. Y la prueba del ADN tampoco la pudieron hacer porque decían que estaba muy contaminado, estaba a la intemperie. Entonces, bueno, pues así quedó la cosa. La verdad es que no aclararon mucho, ¿no? No, nos dejaron... Bueno, lo que sí aclararon es que no pertenecía a ningún animal conocido. Eso sí nos lo dejaron claro. Que lo guardáramos y que más adelante lo estudiarían si les apetecía. Si les apetecía. Vale. ¿Tú seguiste buscando respuestas a la Universidad de León? ¿O eso...? Sí, la Universidad de León fue, de hecho, el primer lugar donde fuimos. Y allí, pues bueno, nos atendieron, tampoco supieron decir de qué era, pero sacaron la cabeza de una vaca. Como es plano por arriba, ¿sabes? Pues todo el mundo se confunde con eso. Y entonces dijeron, mira, esto puede ser de un ternerín pequeño y ya está. Y nos despacharon rapidísimo, tampoco quisieron atenderlos porque parece que tenían mucha prisa. Y bueno, no le dieron importancia alguna, la verdad. Vale, pero primero que dijeron que la pieza es hueso y no fósil, por lo que por su estado y condiciones externas puede tener entre 1 o varios siglos de antigüedad. La verdad es que, bueno, dan un margen bastante grande. Empiezan más pruebas y dicen que un vertebrado que caminaba erguido, es decir, no es una vaca, un vertebrado que caminaba erguido. Bueno, ahí te cuento, mira, resulta que un señor, un investigador, se puso en contacto conmigo y quisimos llevar la pieza a un centro privado a hacerle pruebas, ¿no? Y ahí fue donde se vio ya a simple vista que, por ejemplo, la vértebra atlas, que es la primera vértebra que tiene en el cuello, está perfectamente visible en el cráneo, y la posición, que tiene forma de mariposa, la posición que tiene indica que es un ser que camina erguido, ¿vale? No tiene nada que ver con los cuadrúpedos que sale por detrás por la nuca, sino esta sale por abajo, por el cuello. Entonces puede ser un erguido que vaya obligado o puede ser un erguido que vaya como los monos o los chimpancés, que utilizan dos patas, pero a veces alternan con 4. No se sabe perfectamente cómo es, pero es bípedo. Eso sí, lo tienen claro. Vale, no es una vaca, es un ser bípedo. Una densidad ósea distinta a la de un bovino, y de repente es un cráneo que pesa poco, ¿no? Sí, tiene un peso muy liviano, y ahí cuando hacen una prueba también con un TAC, le hacen un TAC, y ahí se dan cuenta de que tiene unas láminas, que el hueso es laminado, y eso lo que le da es unas cavidades de aire entre láminas que le hacen un peso muy ligero. Creo que también unes a tu equipo de investigación a Luis Ailagas, un veterinario, ¿no? Cirujano veterinario, sí. ¿El qué aporta? ¿Qué es lo que ve en este cráneo para interesarse? Bueno, él cuando lo ve, nada más que lo ve, dice esto de vaca nada. Y cuando lo coge se da cuenta de que es muy ligero, se da cuenta de la estructura laminada,
se da cuenta de la vértebra del atlas que te he comentado antes y además ha querido hacer una prueba de microscopía, ¿no? ¿Para qué? Pues mira, pues para saber ya a ciencia cierta si se trata de un bóvido o no. Se puso una muestra del cráneo misterioso y una muestra del cráneo de una vaca y se llevó a hacer una prueba de microscopía, como te digo, en la cual se ve claramente la diferencia que hay entre una estructura y otra, ¿vale? Por ejemplo, el hueso de las vacas pues es poroso, tiene agujeritos, ¿no? Igual que los huesos humanos y tal. Y en cambio la del cráneo misterioso son láminas. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Es como si, por ejemplo, tú ves venir de lejos a una persona o ves a un mono venir, ¿no? Desde lejos, a simple vista, parece humano, los dos. Pero luego, a medida que te acercas, pues vas viendo las diferencias, ¿no?, que hay entre un humano y un mono. Pues esto de la microscopía pasa lo mismo. Si tú coges el hueso y lo aumentas, cuanto más lo aumentas, más ves los parecidos o las diferencias que puedan tener ambas estructuras, ya sea el bóvido o ya sea el cráneo misterioso. Y en este caso pues se ve claramente que son estructuras totalmente diferentes y que no tienen nada que ver una con la otra. Con eso se descarta también. Perdona, Iván, un segundo. Y sobre todo para ver, esa prueba la mandamos realizar en la UCM, la Universidad Complutense de Madrid, de gran renombre, y sobre todo para ver la densidad ósea, porque la estructura, la morfología del hueso de la vaca no tiene que ver nada con este. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Ajá, exacto. Eso es. María, va contigo, Alfonso. De repente tú, que has dado unas cuantas vueltas al mundo, que has visto muchos cráneos, ves esta historia. ¿Cuándo descubres el cráneo de león? Pues mira, te voy a ser sincero, Miguel. A mí, como norma general, yo estaba siguiendo el de Bulgaria, el de Ródope. Yo me puse en contacto, tengo conocidos, o sea, se puede decir que tengo facilidad para llegar a los sitios. Y ese cráneo también me saltó cuando empezaron a intentar desprestigiar. Todos sabes, habrás seguido la historia, y hicieron una comparativa como que era de una vaca, empezaron a romperlo y decir que desprestigiar algo tan rápido. Yo soy de los que digo que hay que hacer las cosas bien. Para eso está la ciencia, ¿no? Y hay que demostrarlo siempre todo. Y no deprisa y corriendo. Y dije, malo. Y me puse en contacto y sencillamente tenían Ródope, allí donde le habían encontrado el Bloody, automáticamente, y las pruebas de Sofía, que hicieron en la Universidad de Sofía, se puede decir que incluso el profesor que llevaba, el catedrático y la profesora fueron destituidos del cargo. Estamos hablando que dos personas que forman parte de una universidad, solo por intentar sacar algo a la luz, su cabeza ha sido cortada. Es decir, ellos trataban de dar explicaciones a ese extraño cráneo de Bulgaria y fuera. Eso es, y fuera. Y entonces dije, yo soy de los que me encargo, ya sabes también a lo que me dedico yo, y cuando verdaderamente yo me dedico un poco, digamos, a buscar estas piezas antes de que acaben en colecciones privadas o automáticamente sean borradas. Porque entonces se pueden decir, estas piezas son los que fuerzan el cambio de la humanidad. Y yo considero que, bueno, que la historia hay que reescribirla, que no está bien escrita. Y estas son las piezas que nos obligan a cambiar nuestra psique y nuestra forma de pensar. Y por eso cuando saltó, vi que ese ya no estaba, y el que vi que luego estaba desarropado, el de España, porque claro, aquí tenemos muchos investigadores, pero luego en el momento que nos tenemos que hacer cargo de tener que financiar o intentar aportar, pues eso, ciencia, para demostrar algo que todos queremos, pero que muy pocos somos capaces de ello, pues dije, ¿qué esperamos? ¿A que pase lo mismo que el de Ródope? Automáticamente dije yo, no. Aquí hay que movilizar a la ciencia, tenemos que intentar investigar y valorar qué es o qué no es. Es lo que queremos demostrar. Y automáticamente ya hemos visto la diferencia, que no es una vaca y es algo completamente diferente. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Estamos hablando de ese cráneo desconocido con Iván Pérez Chana y con Alfonso Medina. Alfonso, tú te has dado, como hemos visto por ahí, varios viajes, unas cuantas vueltas por el mundo, has visto muchos cráneos. ¿Cuáles te llamaron la atención, además de este? Y luego vamos de nuevo al extraño cráneo de león. ¿Has visto las cabezas alargadas en Perú, verdad, en Egipto? Sí. He estado haciendo reconstrucciones también forense, también tengo titulación, me refiero de antropología forense, y he intentado también, sobre todo, pues buscar esas piezas. Por ejemplo, referente a los cráneos de Paracas, ya que lo ha sacado, automáticamente donde los tenían ha sido
ese sitio se puede decir, ya no existe. Es un museo completamente diferente, con 2 pardos momificados, y los cráneos ya no los tiene. ¿Qué pasaría con este cráneo? Espera, Alfonso. ¿Quiere decir que cuando hay pruebas que son un poco comprometidas, las hacen desaparecer para que no demos más vueltas o no tratemos de comprobar o de buscar la verdad? Así es. Sí, completamente. Así es. Tan sencillo como eso. Yo lo he visto ya en varias piezas, y sobre todo antes de que eso pase, yo soy lo que se puede decir, haciendo un trabajo introspectivo de mi persona, que yo soy un mundano y un profano, uno más, pero intento solo aportar luz a esta oscuridad que estamos sumergidos. Vale, vuelvo contigo, Iván. En algunos programas de televisión y a través de programas computerizados tratáis de recomponer cómo podría ser ese cráneo, ¿no? ¿Qué es lo que sale? Porque la foto que yo veo aquí, wow, da un miedo increíble. Sí, bueno, esa reconstrucción se hizo gracias a un programa de arqueología forense, que se pudo obtener una reconstrucción con la ayuda de un experto. Pues bueno, hicieron un trabajo de muchas horas para poder obtener la primera apariencia física del cráneo misterioso, y a medida que se vayan obteniendo nuevos resultados, según avancen las investigaciones, pues podría variar, ¿vale? ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que se sigue en proceso de ello. A lo mejor lo que tú ves, la imagen que ha salido realmente al final, pues es la que tenemos en este momento. Pero como yo bien te digo, puede ir variando. Vale. Entonces, seguimos en ello. Pero lo que se ve es una imagen que de alienígena tiene todo, ¿no? Referente a la escultura, perdona que te corte, Iván. Sí. Eso, sencillamente, yo me puse en contacto con un médico forense y le dije, vamos a intentar un programa informático de ello, pero claro, tuvimos que quitar un filtraje que tiene sencillamente el programa. Es igual que si tú metes unas capacidades diferentes y unas dimensiones, el programa te dice que eso es ciencia ficción. Pues claro, las cavidades que ya tiene en disposición a un cráneo que encontramos aquí, te dice que eso es imposible. Entonces tuvimos que empezar filtrando eso, y empezando ya, claro, dice, corresponden a fosas nasales, tantas cavidades que corresponden a, le falta la ATM, la articulación temporomandibular, le falta esto, automáticamente te daba, jugabas con unos cánones y unos patrones completamente a lo establecido. Entonces hemos dicho, esto puede ser, es fiel a lo que tenemos, a la ciencia, pero claro, no sabemos si esto va a ser 100%, pero claro, eso fue cuando nosotros presentamos el cráneo misterioso en televisión, cuando lo presentamos en Código 10, en televisión. Claro, llevamos esa escultura porque para que se viera lo que sería, porque mucha gente no tiene esos conocimientos antropológicos, y tú llevas un resto óseo y no sabe qué es arriba, qué es abajo, qué es el occipital, qué es el alas, qué es el axis y qué es la parte frontal o rostral. ¿Qué dijo el doctor José Miguel Gaona, que ha estado muchas veces en el programa con nosotros, acerca del cráneo? Pues se quedó, perdón Iván, ¿se lo cuentas tú o se lo cuento yo? Cuéntaselo tú, Alfonso, que te explica mucho mejor que yo. Pues ya sabes, no, yo soy un mero aprendiz. Pues da la casualidad que el doctor Gaona, además, estuvo pues a la altura del señor Luis Ailagas, y los dos, él se dio cuenta que era sencillamente un ser bípedo, solo por la disposición. Y él se quedó muy alucinado. De todas formas, a través luego, después de las cámaras, estuvo valorándolo y estuvo tocándolo y diciendo, madre mía, ¿qué es esto? Se puede decir que es una persona que quizá haya visto muchísimos cráneos, restos óseos, y ha podido ver muchas piezas no iguales, porque considero que como esta es única, pero le llamó muchísimo la atención. De hecho, nos dijo que como no nos habíamos puesto en contacto, que él iba a hacer todo lo posible por sacarlo en programas de estos de renombre. No sé, no puedo decir nombres del programa, ¿no? Pero luego te das cuenta que las piezas que son diferentes y pueden significar un gran cambio para la psique que tenemos hoy en día, nos llaman la atención. Ya. Así que en ese camino estamos. Alfonso, tú decías que yo nunca había visto nada parecido y he visto mucho. Con diferencia. Vale. Con diferencia. Dejadme que ponga una musiquita y terminamos esta historia que va a continuar y que vamos a seguir nosotros. Iván, ¿dónde está el cráneo ahora? ¿Dónde lo tenéis?
Está guardado en una caja de seguridad para que no sufra daño, ni se pueda romper, ni se pierda, ni nada. Está guardado bien recaudo. Vale. ¿Algún día lo podríamos ver? Sí, si me dices con tiempo cuando quisieras verlo, nos ponemos de acuerdo el equipo y yo y te lo podemos enseñar. Sí. Vale, con invitación a Botillo o a Cosas Ricas de León, ¿no? Claro. Vale. Los oyentes, ¿dónde pueden ver todo este trabajo que habéis hecho? ¿Dónde pueden ver las fotografías? ¿Hay alguna información que puedan ver y que se haga eco para que otros científicos escuchen esto y no perdamos la que puede ser, ojalá, una prueba de que ha habido algo más? Sí, mira, yo en mi perfil de Facebook he subido pues ¿cómo se dice? Bueno, es un artículo. Un artículo en el cual está el dossier con toda la información de la historia, las pruebas y los pasos que se han ido dando hasta el día de hoy, y es descargable, se lo pueden descargar para poder ver en casa. Ellos se meten en mi muro y ahí ven lo del dossier, lo pueden descargar y sin ningún problema. Vale, ¿y tu muro cómo es? ¿Iván Pérez Chana? Sí, Iván Pérez. Iván Pérez, el cráneo misterioso. En Facebook aparece. Vale, ahí damos el dato, que sigan esta historia a nuestros oyentes. Alfonso, ¿a ti cómo se te puede localizar? Y cuando quieras nos hacemos un viaje por ahí a Göbekli Tepe, o nos vamos a Perú de nuevo a ver esos cráneos alargados. Karahan Tepe lo tengo muy visto ya y te aseguro que llevo mucho de Karahan Tepe. Göbekli Tepe ya es un Walt Disney. Sí, demasiada gente, ¿verdad? Una vez que se pone de moda Yo siempre voy sola a los sitios. Vale, pues si no te importa te acompañamos, ¿vale? No, con diferencia. O sea, tú se puede decir que serás de los pocos que me pueda permitir el lujo de que me acompañe. Me encantará. ¿Forma de contacto contigo? Pues bueno, esto es Instagram, Indiana-SP. O si no, en TikTok, que estoy colgando cositas, referente también al cráneo, que es el Indiana Jones español. Perfecto, pues Iván, Alfonso, un abrazo fuerte, que sigáis con esa investigación y a ver si llegamos a la conclusión de que es algo más y sobre todo que no desaparezca, que no quieren que conozcamos y que no desaparezca y que está en nuestro país además. Mientras yo todavía siga respirando, te aseguro que esto no se va a perder. Te doy mi palabra. Amén, que sea así. Iván, sigue cuidándolo, ¿vale? Vale, claro que sí, por supuesto, contar con ello, para eso soy el custodio del cráneo. Sí. Un abrazo muy fuerte, Miguel, y ya sabes, tenemos pendiente esa quedada para vernos por aquí. Me encantará. A los dos, un abrazo fuerte. Seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Radio Nacional de España, la radio por delante. ¿Sabías qué compositor fue a la peluquería antes de un estreno? Ay, pues no sé, a ver, Händel. ¿Händel para qué? ¿Para qué? ¿Para la peluca? ¿O qué concierto colapsó el tráfico londinense durante 3 horas? Un Liszt, un Brahms. Nah, frío. Clásicos populares. Fernando Blázquez y Ana Cortijo. Descubre estas historias musicales en Clásicos Populares. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Un saludo desde aquí, del volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala, en México, para todos los escuchas de Espacio en Blanco y para todo el equipo. También se escucha a Ejecatl, Dios del Viento, aquí también. Ya os decíamos, os adelantábamos que este año el Espacio en Blanco iba a estar muy viajero. Llega ya el momento de la primera salida, el primer viaje. Nos vamos hasta Toledo, a un castillo, a celebrar o a participar en el 4º Congreso Toledo Ciudad Mágica. Y tenemos a Lourdes Lucharo para que nos dé alguna información. Buenas noches, Lourdes. Hola, buenas noches, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de este 4º ya Congreso Toledo Ciudad Mágica. Wow, organizado por la Sociedad Española para la Conservación del Patrimonio Cultural y se llama Toledo Ciudad Mágica.
Así es, en el Castillo de San Servando los próximos 19, 20 y 21 de septiembre. Nada, ya lo tenemos aquí al ladito. Este próximo fin de semana. Hay un buen número de gente interesante, ¿verdad? Veo Juan Manuel Rojas, Raúl Alonso, Sol Blanco Soler, Aldo Linares, Enrique Ramos, Jesús Callejo, Antonio Lázaro, Daniel Gómez, Ángel de la Cruz. ¡Wow! Un montón de gente tratando de recuperar el espíritu que ha habido siempre en Toledo, que se está convirtiendo en una ciudad de, yo qué sé. Es que el misterio, ya sabes que forma parte al final de nuestra identidad cultural, y es precisamente en Toledo una de las ciudades donde se entrelaza con la historia en cada rincón. Así que nosotros hemos preparado, como tú bien has dicho, todo este cartel, y queremos que la gente pues salga también con preguntas nuevas, porque además es que la curiosidad es el mejor motor de la cultura. Sí, señor. Llega además también Ismael Diadier, alguien que cultiva el sufismo y ha guardado un montón. Tuvimos una entrevista con él, lo vimos en Córdoba también, en ese otro congreso que hiciste allí. Un tipo increíble que llega del desierto de Mali y que trae un montón de cosas interesantes. Y además, empiezan el viernes, me dices, las charlas. Empieza el viernes por la tarde a las 4 de la tarde y tendremos durante todo el viernes por la tarde y luego durante todo el sábado, y cerraremos pues con un broche de oro que no puede ser mejor, y es que con una gran mesa redonda final contigo precisamente, Miguel, moderándola, y después de la cena pues tendremos la emisión en directo de Espacio en Blanco. Nuestro programa estará allí el sábado por la noche, desde el viernes hay una serie de charlas interesantes, y luego el domingo hay otras cuantas actividades. Creo que Juan Manuel Rojas nos quiere llevar a ver ese yacimiento donde se encontró el tesoro, ¿verdad? Uno de los más importantes tesoros. Así es, tenemos 4 actividades, una a la que todo el mundo podrá acudir, las otras 3, los asistentes lo van a tener muy difícil, Miguel, y van a tener que elegir una de ellas. ¿Quieres que te ponga los dientes largos? ¿Te cuento de cuáles son? Sí. Mira, pues será una sesión práctica de estados de conciencia con Enrique Ramos, con la tecnología del Instituto Monroe, una ruta cultural por el Toledo Mágico, que estará guiada por Daniel Gómez Aragonés y Gonzalo Rodríguez, y como tú bien decías, una visita privada al yacimiento de Guarrazar con el director del yacimiento, que es Juan Manuel Rojas, y que además va a culminar con una cata de aceite y de queso. ¿Qué te parece? Wow, pues es difícil elegir alguna de ellas. Yo me apunto a todas. Forma de contacto de nuestros oyentes, si quieren saber algo más, si quieren participar, todavía hay posibilidad de estar en ese castillo. Aparte, alguna de la gente que va a estar en el congreso va a poder dormir en el castillo, ¿no? Eso es, allí siempre tenemos el Castillo de San Servando exclusivamente para nosotros, para asistentes y ponentes y organizadores, y todavía pueden acudir. No sé si queda alguna habitación, me parece que queda por ahí alguna, así que se den prisa en hacerse con ella. Y os dejo 2 formas de contacto, Miguel, ¿vale? Os dejo un momentito para que cojáis papel y boli, pero podéis informaros en nuestra página web, que es toledociudadmagica.com, toledociudadmagica.com, y en nuestro número de teléfono 669 07 80 07, y por supuesto nuestras redes sociales 669 07 80 07 o en toledociudadmagica.com si queréis participar, vivir ese Toledo, el 4º Congreso Toledo Ciudad Mágica. Luego nos vemos el sábado o el viernes ya por Toledo, por esa ciudad mágica que yo decía que se veía que es una pena porque se está convirtiendo en una ciudad de cine, de hacer fotografías solamente y no profundizar en todo ese misterio que hay, y para eso sirven estos congresos, y os doy la enhorabuena. Beso grande, te veo prontito. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta prontito. Y 38, 1 y 38 en las Islas Canarias. Ahí estaba la información. Vamos a estar en Toledo y el programa lo vamos a hacer a las 9:30 de la noche. Vamos a grabar un programa en vivo con un montón de invitados que no tenéis que perderos. Si queréis asistir, estáis todos invitados. Y después, el día 17 de octubre, vamos a estar en Cantabria, en el Casino de Solvay, con un programa súper especial. Es un viernes. El 25 de octubre vamos a estar en Albacete. Se cumplen 25 años de ese congreso Vida Después de la Vida, con muchas sorpresas. Y el 31 de octubre, también viernes, vamos a estar en Ocultura con Javier Sierra en Zaragoza. Esas son algunas de las salidas que tenemos preparadas. Habrá muchas más. Y
ahora, para seguir, nuestro compañero Álvaro Martín, un colaborador del Espacio en Blanco, nos va a llevar de viaje hasta el Teatro Almagro. Ya veréis las cosas que allí suceden. Llega el tiempo de nuestro nuevo compañero Álvaro Martín. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas, Miguel. Pues un placer. Feliz año para todos los oyentes y para ti también. Y es genial estar aquí de nuevo contigo. Sí, señor, también para nosotros. Te has hecho un viajecito, ¿no? Sí, me he hecho unos cuantos. Sí. Y te contaré también uno reciente que he tenido por ahí por Burdeos. Pero sí, he estado en diferentes lugares y entre ellos también en el que vamos a comentar ahora. Vale, periodista, investigador, director del programa Madrid Misterioso en Onda Madrid. Sí, Telemadrid, Onda Madrid. Y además tienes un podcast también. Sí, es no paro. Este se llama Ecos de lo Remoto y lo pueden encontrar en la plataforma de iVoox. Vale, pues este es nuestro compañero. Hoy nos va a llevar al teatro, pero un teatro como muchos otros, lleno de misterios, ya veréis. ¿Dónde nos llevas? Pues nos vamos a ir a Almagro, que para mí es de las ciudades más bonitas de Ciudad Real, no muy lejos de Madrid, lugar para hacer una escapadita de fin de semana, donde además es un lugar muy importante por su Festival Internacional de Teatro, y parte de este festival se celebra en este lugar, en el Teatro Municipal de Almagro. Vale, yo conocía el Corral de Comedia, donde van nuestros compañeros de la ficción sonora muchas veces a hacer allí esas obras maestras que ellos realizan, pero hay otro teatro más. Sí, señor, y además es un teatro decimonónico que en términos históricos, vamos a decir, existe antes que el Corral de Comedias. No, esto no es así, pero lo cierto es que el Corral de Comedias fue redescubierto posteriormente a la construcción de este sitio, Teatro Municipal de Almagro, que data de 1865. Vale, pero el Corral de Comedias es mucho más antiguo. Claro, sí, pero estaba ahí como un poco escondido, vamos a decir, y hubo que redescubrirlo. Ya, perfecto. Tú vas allí, te presentas hoy del Espacio en Blanco y nos escuchan allí. Nos escuchan, te aprecian un montón, tengo que decirlo, Miguel. Y fue un placer porque, nos atendieron súper bien y te voy a confesar que estuve yo solo dentro de ese teatro. ¿Qué me dices? Y sientes que te están observando desde los palcos, y es que se cuentan historias sobre esto. Historias que has venido a contarnos. Hablaste con alguno de los encargados, ¿verdad? Sí, con Chelo Molina, que es la responsable del Teatro Municipal, a la que mando un abrazo. Yo también desde aquí, y con ganas de ir a verlo cualquier día. Y le mandaremos el programa para que lo tenga, porque le encantará. Ya te digo que le gustó mucho participar y contarme lo que ella ha vivido y lo que otras personas también, porque esto es algo que han presenciado la mayoría de trabajadores, actores, actrices, directores de teatro, directores del festival, y aquí hay pocos que se salven de haber tenido contacto con lo sobrenatural. Por supuesto, el personal de limpieza, y cada cual ha vivido diferentes experiencias. El teatro, me dices, 1865... 1865 es un teatro neoclásico, le llamaríamos un teatro a la italiana, que es el que tiene el patio de butacas en forma de herradura, tiene diferentes alturas de palcos, el escenario está separado y enmarcado, y los techos suelen estar, como es este caso, ricamente decorados. Es un teatro precioso, muy acogedor, con capacidad para 244 personas, y que tenía, además de la disposición del teatro, una sala aparte que se llamaba El Ambigú, y es importante que hablemos de este lugar. El Ambigú, ¿y eso qué es el Ambigú? El Ambigú es un lugar donde se servían alimentos fríos y calientes y también bebidas, y donde las personas que acudían al teatro, hombres y mujeres, se juntaban en este lugar para tomar algo, para fumar, y allí se hacía mucha vida social. Era un apartado donde se reunían. Hoy en día ese Ambigú es una sala que está en el primer piso y se dedica a diferentes exposiciones. En la actualidad hay una muestra de títeres, una colección privada que solo se enseña cuando está la dueña de dichas figuras, y esto es muy importante porque si no está la dueña, esa sala está cerrada. Y las figuras no hablan, no se mueven, no se manifiestan, ¿no? Las figuras sí se han movido. Espera, no quiero adelantar nada. Y lo va a contar Chelo cuando tú quieras, en el primer corte.
Pues empezamos ya, si quieres. Escuchamos a Chelo Molina, que nos cuenta alguna de esas historias que se viven en Almagro, en ese teatro. Que en esas salas sí que, bueno, pues se han notado, estando aquí abajo, se han notado carreras, pisadas, una vez no, varias veces. Ha estado como 3 o 4 años con ropa de actrices y cantantes españoles, como los hermanos Álvarez Quintero, Estrellita Castro, María Guerrero. Y sí, algunas veces, algunas figuritas que había encima de los muebles se han girado. O estando aquí abajo, pues oíamos, sobre todo yo, como correr gente ahí arriba, ¿no? Yo lo decía en broma eso de las figuras, pero ¿se movían entonces y corrían? No sé si son las que producen esos pasos, está claro, y además ahora te cuento otro testimonio que pude recoger allí, que no está grabado, pero que lo pude recoger. Está claro que en ese piso, que sería el primer piso, justo el que está encima de la planta de calle, en donde está ese ambigú, hay alguien. Y cuando digo hay alguien, no digo alguien de carne y hueso, puede ser un muñeco o puede ser una entidad que camina, porque se escuchan esos pasos justo encima. Y lo de los muñecos son más bien que han cambiado de posición, que en un principio se llegó a pensar que, en fin, serían movimientos leves propios de, yo qué sé, en Almagro, por desgracia, pues en el año 2007 hubo un terremoto que además afectó a este teatro y hubo que reconstruirlo. Fue 5.1 en la escala Richter. Y se pensó que era pues por pequeños temblores y demás, pero es que a veces cambiaban de posición de una manera anómala estos títeres y estas figuras, que eran muy variadas, incluso había algunas pues relativas al mundo sobrenatural, de diablillos y demás, y al final se pensó que algo estaba operando sobre aquellas figuras, pero además es que hay que contar que, y lo contará enseguida también Chelo, ocurren este tipo de cosas, fenómenos que diríamos asociados con efectos físicos, actividad poltergeist, de movimiento de objetos y de desaparición de objetos. La escuchamos a Chelo. Un señor que se pasea mucho por el ambigú, que da muchas vueltas y se asoma a la ventana. Hay vecinos que por la calle esta de San Agustín han visto, cómo se movían las cortinas de una ventana para asomarse, pues, no sé, energías o lo que sea, pero sí, siempre cuando más se ha notado que ha pasado algo es cada vez que hemos ido de restauraciones en el edificio. Es curioso eso, Álvaro, ¿verdad? Cada vez que nos lo han contado en otras experiencias, en otros lugares, cuando se remueve algo, se hace una obra o restauración, parece como que se despierta el lugar y eso se manifiesta más, ¿no? Esto es muy interesante, Miguel, y como tú sabes y no das puntadas sin hilo, esto es común a ciertos lugares. Por ejemplo, un lugar mítico de Madrid como el Reina Sofía. Cada vez que hay obras, surgen fenómenos nuevos. Y como que aquello que estaba tranquilo y reposando se recrudece, como, entre comillas, si hubiéramos molestado a las entidades sobrenaturales que están en el lugar. Y como digo, el teatro ha pasado por 3 restauraciones, una a mediados del siglo XX, otra en los años 80, 1988, y la última gran restauración, porque luego había otras pequeñas, fue después del terremoto, el año 2007. Por lo tanto, ha habido momentos en los que estos fenómenos se han manifestado, pero fíjate qué curioso, la fachada neoclásica que tiene el teatro, muy austera, pues nos puede llamar la atención porque si vamos por esa calle de San Agustín que conduce a la estación de trenes y fue una gran arteria de esta ciudad cuando estuvo en crecimiento, y por eso hubo esa necesidad de crear un espacio teatral donde, por cierto, se proyectaron las primeras películas cinematográficas de la zona, digamos. Pues en esa calle, la gente que va paseando mira para arriba, ve la ventana del primer piso y ve como una sombra, un señor, se asoma por esa ventana, corre un poquito lo que sería la cortina, el visillo, y después desaparece. Esa sala, quizá no lo sepan, pero los que están viendo eso están viendo algo imposible, porque esa sala estaba cerrada. Wow. ¿Los actores han tenido experiencias en el teatro? Los actores han tenido experiencias. Los actores, como ocurre en muchos teatros de España y del mundo, tienen una sensibilidad especial, tienen que encarnar diferentes papeles, abren esa percepción que ellos tienen, y con esa sensibilidad son testigos de cosas que otras personas quizá no tanto. Y los actores han llegado a decir a Chelo
¿qué pasa aquí? Bueno, nos lo cuenta ella. Me han llegado a decir, Chelo, dime la verdad, aquí hay algo. Y yo le he dicho, ¿pero el qué? Y me ha dicho, Chelo, porque tenía esto en el camerino y ha aparecido en el otro, tenía esto aquí en el camerino y ha aparecido en aquel lado. Trabajadores del ayuntamiento les han cambiado las herramientas, grifos de agua que se han abierto, a mí se me han abierto grifos de agua, a directores del festival se le han abierto puertas, se le han encendido luces, energías, no sé. Wow, qué teatro más interesante. Sí. Tenemos que ir, Álvaro. Totalmente, me encantaría ir contigo porque, ya digo, se sienten cosas ahí, Ya sabes que yo me apunto a todo, estoy empezando a hacer las cosas que digo que me apunto, pero esta es una de ellas. A alguien más le pasó algo también en un baño, ¿no? Sí, y te cuento, además, recojo todos estos testimonios porque son muy interesantes. Son personas de diferentes estratos sociales y culturales que han tenido experiencias con lo insólito, para que veamos que el misterio toca todas las esferas y que han sentido, por ejemplo, otro dato que me contaban, que esto no lo he recogido, pero me lo contaban. Las personas que trabajan en la limpieza muchas veces tienen miedo a pasar por según qué zonas, sobre todo por el piso donde está ese ambigú, por el piso de arriba, y van en parejas, porque no quieren ir solas. Muchas de ellas han escuchado pasos, que esto aquí, en este teatro a mí no me ha pasado, pero en otros lugares sí, escuchar pasos que suben las escaleras, tan claros que tú piensas que está subiendo alguien. Y claro, esta persona dice, ¿quién está subiendo ahora si estamos nosotras solas? Se asoman, miran por todas partes, no hay nadie. Y lo mismo que con los pasos, que se han llegado a reflejar hasta huellas. Después de fregar, las huellas. Lo mismo que esto, se han escuchado voces de conversaciones ininteligibles, pero que hay alguien ahí hablando. Esto es frecuente en otros tipos de lugares encantados. Y esas voces se apagan en el momento en que tú te intentas fijar qué están diciendo, y cuando las buscas, por supuesto, no hay absolutamente nadie. Wow. Creo que tenemos un último testimonio, ¿no? Sí, tenemos un último. Se trata de Quique, que también es empleado de turismo, trabaja en un convento que da para otro espacio en blanco, un convento que se vende, además es una pena, espero que caiga en buenas manos, en Almagro, y un convento donde él escuchó una voz que le decía, falta alguien, cuando estaba haciendo un recuento por si quedaban visitantes. Pero bueno, eso da para otra. Este hombre, Quique, tuvo que estar una jornada en este teatro, pues cubriendo a un compañero, y le pasó algo que es, Miguel, imposible, que un grifo se abra solo. En un momento determinado tuve que ir al aseo, al baño, y bueno, pues un poquito antes de salir, al darme la vuelta, veo cómo me iba a acercar al lavabo y no necesité pulsar el pulsador de la manivela. ¿Por qué? Porque me quedé fijamente y vi cómo algo apretaba perfectamente ese botón y empezaba a caer el agua. Estaba como a un par de pasos. ¿Qué está pasando allí, Álvaro? ¿Ha habido algún fallecimiento, algo dramático? Que yo sepa, no. En la historia de este teatro, hombre, ha podido ocurrir alguna muerte accidental o algo así, pero algo trágico, no. Yo he visto esos grifos y es imposible que se abran solos, y este hombre ve cómo baja el pulsador y empieza a salir el agua. Lo que está pasando allí es una pregunta que podríamos hacer común a muchos teatros, como digo, del mundo. Yo los que más he investigado, pues en Madrid. Algunos sí que tienen algún suceso luctuoso, pero la mayoría no. Y sí tienen fenomenología de objetos que desaparecen, de compañías que van a buscar un vestuario y ya no está, un objeto que se utiliza, algún tipo de atrecho, no está. Y esta actividad tendría que ver, decía Chelo, energías, ¿no? Eso es muy interesante, energías que están por aquí pululando. ¿Tendrá que ver esto con lo que se llama la impregnación? Con las emociones que hay presentes en un lugar que, pues siempre se pueden ver momentos de alegría, momentos de tristeza, según como sea la representación, y que queda ahí, de alguna manera, encerrado en ese teatro, y que provoca que se activen las cosas, la presencia de un señor, que es lo que te comentaba al principio. Un testimonio que recojo es la presencia de un señor que pulula entre la planta primera y la baja, cerca del ambigú, quizás sean suyos los pasos, un señor vestido a la moda de mediados del siglo XX, no muy alto, corpulento y con un traje, que está como deambulando y que tiene una relación muy intensa con lo que fue los orígenes de este teatro. Quizás algún tipo de empresario, quizás alguien que perteneció a esa esfera.
y que lo han visto por allí. Algunos incluso hablan de sombras que pasan fugazmente. Quiero decir que es un teatro que ha tenido mucha vida, que ha habido muchos tipos de representaciones y a lo mejor tiene que ver con esto, pero no hay que olvidar, Miguel, que Almagro tiene muchísima historia. Esta calle de San Agustín ha sido escenario de crímenes, ha habido gente que ha muerto, no en el teatro, pero sí en esa calle, y que, por cierto, sus fantasmas seguirían pululando por la zona. Chelo Molina, prepárate. Álvaro Martín, prepárate que nos vamos a ver ese teatro enseguida. ¿Te parece? Me parece, y te voy a enseñar una sorpresa que tengo para ti en Almagro que te va a encantar, no digo más. Toma ya me lo dejas ahí. ¿Forma de contacto contigo, Álvaro? Pues buscándome como Álvaro Martín o a través de los programas de Madrid Misterioso o Ecos de lo Remoto. Ese es el podcast, ¿no? Sí, este último es el podcast. Como siempre, un placer, Álvaro. Un placer, Miguel, y nos vemos pronto. Un abrazo. Fuerte abrazo, hasta prontito. Chao. Nuevo horario de Espacio en Blanco. De 1 a 3 en la madrugada del sábado al domingo. El nuevo tiempo para el misterio es ahora. Y cuando tú decidas en RNE Audio. Ese es el nuevo tiempo del misterio. Y ahora, antes de marcharnos, queremos hacer un homenaje a alguien que se fue hace 5 años. Lo hizo Thor Heyerdahl, que es un tipo muy famoso, atravesó el Pacífico, pero también tenemos un marinero cántabro, Vital Alzar, que hizo la travesía en balsas varias veces por el Pacífico. Es un documento que nos han pasado nuestros compañeros, es solo una píldora de una entrevista que han pasado nuestros compañeros de documentación y que sirve un poco para reivindicar a nuestra gente, recordarla, y que sirva nuestro homenaje a Vital Alzar, que ya está navegando en esos mares del cielo. Una burbuja de viento marino tiene Vital Alzar permanentemente en sus pulmones. Se le coló sin sentir mientras leía la Kon-Tiki de Thor Heyerdahl cuando hacía la mili en Marruecos. El mar como experiencia apasionante en la vida de Vital Alzar. Buenas tardes, Vital. Buenas tardes, Maite. De todos los mares que has conocido, ¿cuál ha sido el más peligroso, el más duro, el que te ha dejado peor recuerdo? Bueno, el que me ha dejado el peor, al mismo tiempo que el mejor, es el mar, el océano interior que todos llevamos dentro. Eso en cuanto un poco a metafísica o a esoterismo. Creo que todos los mares tienen su belleza y tienen sus momentos duros, graves, pero yo estoy convencido que la mar jamás ha tenido un momento difícil ni grave. Ha sido simplemente la ignorancia con respecto a ella la que me ha producido ese gran temor. No creo que ningún mar sea feo, que produzca temores. Repito, la ignorancia que uno lleva dentro. Vital Alzar se ha ganado a pulso de aventura el título de almirante de la mar Océana, perseguidor de rutas imposibles. Y como Colón... Ahí está nuestro mínimo homenaje a Vital Alzar, recordando a ese marinero cántabro. Nuestra gente también hace cosas importantes. 2:57, 1:57 en las Islas Canarias. Es el momento de cerrar momentáneamente el espacio en blanco, pero volvemos en breve. Enseguida nos podemos a preparar las próximas citas. Ya sabéis, la próxima en Toledo, El Castillo. En el Castillo estaremos de San Servando a partir de las 9:30 de la tarde, de la noche ya, el sábado, haciendo el programa, que luego podréis escuchar al horario habitual. Si queréis venir a vernos, estáis todos invitados. El horario habitual a partir de la 1, de 1 a 3, que como ya sabéis, 12 a 2 en las Islas Canarias. Y ahora os dejamos con nuestros compañeros de los informativos, y mientras recogemos las cosas, un poquito de nuestra mejor música y el resto de la programación de Radio Nacional. Feliz semana. Que no nos metan en más líos esta gente que nos está metiendo en líos. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional.
por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.